había dos posibilidades, una vinculación seria, razonable, profesional con el mundo de los criptoactivos, pero ¿podían los libertarios tener esa vinculación o podían vincularse con la resaca, las estafas piramidales, la gente más oscura, la gente más marginal, los estafadores? Bienvenidos a otro podcast más de la Fundación Blockchain Argentina. Hoy estamos en el número 41 de nuestro podcast y hoy tenemos a una invitada de lujo, a Julia Estrada, nuestra primera diputada nacional. Así que, Julia, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Por favor. Tiempos movidos los que tenemos hoy. Las últimas semanitas fueron un poco movidas, ¿no? También en la Cámara respecto al tema cripto. Y queremos empezar justamente por eso, desde lo más divertido, que justamente es lo que pasó ayer con Sper. No sé si lo viste. Lo que pasó ayer con Sper fue increíble. Después de la votación del Fondo Monetario Internacional, donde estuvimos 10 horas en la Cámara de Diputados, llegué a mi casa, me quería duchar y veo que Sper publica una nueva estafa, porque era otro contrato pegado a un tuit, es decir, metida la dirección en el tuit, Libra 2. Y después va la... Vale, y después Argentina. Excelente. Yo creo que todos nos lo tomamos con humor, pero por una cuestión de salud mental, apenas apareció eso. Pero muy rápidamente la versión del hackeo, permitió que no fuera real. Sí, le dio como más sentido también, ¿no? Aunque a todos nos pasó este segundo pensamiento al mismo tiempo, que es, ojo, porque la versión del saqueo, también, del hackeo, mi inconsciente ya entendió muchas cosas. La versión del hackeo también suele ser una versión guionada para las propias estafas. Entonces vos decías, pará, porque también es un hackeo que aparece como una idea guionada y en realidad Sper está haciendo otra estafa, con lo cual también era una posibilidad. Sí, claramente tomó una dimensión mucho menor, ¿no? De lo que fue la Libra B1, por ponerle un nombre ahora. Se movió muy poco en ese sentido. Y bueno, y la duda que estaba eso, bueno, ¿es un hackeo, no es un hackeo, es un byte? ¿Qué es lo que pasó, no? Eso fue la duda principal. Estamos hablando de un presidente que eligió la versión soy un boludo en lugar de la versión soy un estafador. Tenía dos caminos, eligió la menos gravosa judicialmente. Ahora, si es un presidente supuestamente experto en economía, que además daba clases para una escuela de cripto, que no puede identificar una estafa a 5 centímetros de su nariz y se come un garrón tremendo, supongamos que eso es lo que pasó. Yo no creo que eso sea lo que haya pasado y cada vez están más tapados de tierra. Bueno, ahora le agregamos que el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Sper, no puede identificar un hackeo a 5 centímetros de su nariz. Estamos rodeados de gente que está muy lejos de entender el mundo de la tecnología, que es algo que vendieron como propio. Sí, es interesante porque acá la cuestión termina siendo, en el mejor de los casos hay un problema de asesoramiento, o de quién se rodea en términos de perfiles técnicos. Lo de las redes es un poco de menos impacto, porque ahí nadie mete plata, sin embargo muy importante para cualquier candidato o funcionario, pero que no se pueda solucionar lo que supuestamente es un hackeo de manera más rápida, que no haya un mecanismo para intentar evitarlo, que tenga menos daños, porque todo apunta a que haya sido un phishing o algo por el estilo, donde alguien se mete, pide credenciales. También lo de los videos estos de él diciendo su nombre como si hubiera un arma atrás apuntándolo, o sea, todo muy extraño, pero apunta a que falta como los perfiles técnicos detrás. A Sper de redes y a Milei también en términos cripto, ¿no? Sí, sin duda. Además, también la responsabilidad que lleva eso, ¿no? Porque claramente hoy en día, con un hackeo tan simple como que te piden la verificación de 2 pasos, vos pongas el número ahí y te lo den, podés implicar, si todos tenés un perfil alto, justamente eso, ¿no? Una estafa de miles de dólares. Absolutamente. Pero ahí lo más interesante termina siendo eso, es cómo todo termina yendo a por qué no hay nadie que les diga, che, no se metan en esta, no se metan en Libra, por ejemplo. No, lo que creo es que lo que pasó con este fenómeno de los libertarios apareciendo como protagonistas de la política argentina es que había dos posibilidades, una vinculación seria, razonable, profesional con el mundo de la tecnología, con el mundo de los criptoactivos, que es un poco lo que también intentamos construir, y de construir a aquellos que en nuestro espacio político, cuando digo nuestro hablo de mi espacio político, el peronismo, por ahí un poco termos dicen, bueno, no, todo eso es falopa, todo eso es especulativo. Pero ¿podían los libertarios tener esa vinculación o podían vincularse con la resaca del mundo cripto, que es básicamente las estafas piramidales, la gente más oscura, la gente más marginal, los estafadores? Y lo que encima demostraron
es que no solo no son profesionales en política, sino que tampoco se relacionan con profesionales en el mundo de la tecnología y las finanzas. Entonces, esto va revelando, casi como si te contaran la trama de la película al final, quién es el asesino. Bueno, va revelando finalmente de qué están hechos, de qué está hecha La Libertad Avanza. Claro. Lamentablemente, el impacto que tiene esa la industria, porque hay que separar muy bien primero el dinamismo que tiene la industria, tanto en blockchain como en cripto, como en todas las nuevas tecnologías en Argentina, que es un foro a nivel internacional. Por eso es que vienen todos los referentes acá, derivado un poco de la universidad pública, universal y gratuita. Y además porque hay esta necesidad de todo el tiempo estar emprendiendo, estar en la frontera de posibilidad de producción. Y eso hace que hoy en día el impacto que tiene Libra, que tienen casos como el hackeo de ayer, hace que se resienta un poco la industria. Por eso para nosotros desde la Fundación es importante trabajar en términos de regulación para poder allanar el camino para que explote realmente la industria en el buen sentido del crecimiento y del salto a la calidad que nos puede dar en un montón de aspectos la industria de blockchain, que es por lo que estamos trabajando en la Fundación. No sé si en la Cámara de Diputados, dentro de Ciencia y Técnica, hay un trabajo que se está haciendo específicamente. ¿Cómo terminó impactando el caso Libre y cómo terminó impactando la industria en general? Si va a haber una regulación, si se discute o no se discute. Está buenísimo porque el escándalo Libra abre dos niveles. Por un lado, la cuestión más judicial penal, pero también de investigación que el Congreso tiene que llevar adelante. Ahí es donde se avanzó la semana pasada. Ahora quiero contar algunos de los hitos que me parecen muy importantes. Pero después abre todo el otro debate que cuando estábamos con Guido en C5N lo decíamos, que es, bueno, ¿cómo hacemos con educación financiera? / inclusión financiera. ¿Cómo hacemos con la regulación de estos instrumentos? ¿Qué hacemos con la CNB? ¿Qué debería hacer la Comisión Nacional de Valores? Bueno, esto segundo está en, no quiero decir 0, pero está del 1 al 10 en 1. Es decir, ahí hay un camino para recorrer. Ahora me detengo en este segundo punto, pero voy al primero. Logramos una cosa. Ayer, después de votarse el bochorno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y antes de la sesión de jubilaciones a la cual los aliados de Milei, los que son felpudos de Milei, no fueron y no le dieron quórum, en el medio nos juntamos para dictaminar. ¿Para dictaminar qué? Comisión investigadora. Es decir, Unión por la Patria, nosotros pedimos juicio político, acá arriba. Otros decían, no, pedido de informes, acá abajo. Vamos a mandarle un WhatsApp al gobierno a ver si tiene ganas de contestarnos. Y en el medio consensuamos, como toda paritaria, nosotros también jugamos ese rol, ¿no? Comisión investigadora. Ayer se dictaminó eso. Para mí es un hecho muy relevante. Quiero recordar que el Senado no pudo. Y el Senado no pudo con una sospecha de coima muy importante. Y no porque la diga Julia Estrada. El presidente del bloque radical del Senado dijo que el que había firmado el dictamen para investigar a Milei por la estafa cripto, que era Bischi, se dio vuelta posiblemente por plata. O sea, al escándalo de la estafa cripto le agregamos posibles delitos de cohecho, coimas, en el Senado, que ya viene de echar a un senador, a Cuadra. Evidentemente al gobierno le importa y mucho este tema. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, al cual recién ahora lo empiezan a nombrar más seguido como tal vez partícipe de la estafa, junto con Karina Milei, trabajó y mucho, en este caso fracasó, para que no hubiera comisión investigadora. Bueno, se abre una etapa que ojalá derive en que la Cámara de Diputados pueda juntar información y que ojalá derive en que a partir de eso la justicia avance, porque acá Tayano, lo quiero contar, el fiscal Tayano es el que está a cargo de la causa de Libra, ni siquiera congeló la plata, los peritajes informáticos no se sabe nada, supuestamente le secuestraron algunos celulares a Novelli como un mes después, cuando yo tranquilamente pude haber borrado todo. Es decir, un avance muy lento y prácticamente encubridor. ¿Y qué significa eso de parte del Congreso que genere esta comisión investigadora? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de ahí? Bueno, ahora que se dictaminó, se tiene que votar, es decir, tiene que ir al recinto. Ustedes saben que el trabajo legislativo implica que vos no podés ir derecho al recinto con un proyecto, porque si vas derecho necesitas 2/3. Para juntar 2/3
Bueno, ya sabemos. Complicado. Bueno, en realidad el gobierno con la billetera lo junta para validar otras cosas, pero los que queremos realmente investigar al gobierno y lo hacemos con prácticas transparentes parlamentarias, nos cuesta juntar 2/3 porque el gobierno te compra a los diputados y te lo lleva para el otro lado. Buah. Entonces, ¿qué tenés que tener antes? Un dictamen. ¿De qué? De comisión. Para tener un dictamen de comisión tenés que hacer todo el trabajo que hicimos nosotros, que de hecho viniste vos, Guido, y la verdad que fueron los pioneros los que vinieron, vos, Maximiliano Firtman, Santiago Siri, Emi Garzón, que es una genia, Emi Garzón, le mandamos un saludo. Bueno, otra gente también que vino a la comisión, primera comisión informática, y ahí los dejamos reexpuestos a todos los que no vinieron. Ustedes, digo, lo miro Guido, estuvo genial porque plantearon la situación y quedaron expuestos los que no vinieron. Y después de eso se hizo un caminito para decir, bueno, a los radicales, a los de Pichetto, a los otros que estaban más esquivos, vamos a dictaminar. Con dictamen podemos ir al recinto, es decir, a diputados, y con mayoría simple, con la misma mayoría con la cual se aprobó el acuerdo con el fondo, que fueron 129 diputados, bueno, deberíamos aprobar la comisión investigadora. Somos 98 en Unión por la Patria. Si querés 99, sumamos a Mirabella. Nos faltan unos 40, perdón, y ahí estamos. Bien. 40. Ahí lo que más me interesa es, y habiéndolo acompañado, Guido, estuvimos todos ahí, lo que notábamos es, había preguntas y realmente curiosidad respecto a cómo funcionan, ya sea las bases de todo lo que es el ecosistema cripto, lo cual capaz que nosotros, que uno lo usa más en el día a día, son cosas que ni las pensás, pero que cuando alguien está recién comenzando, recién insertándose, son las preguntas más simples y las más directas, que son las más importantes porque abren ese camino. Lo que nosotros venimos pensando es, esto es un escándalo, apareció en todos los medios del mundo, esto puede también terminar dañando una industria porque la hace en la mente de muchas personas cuando piensan en cripto, piensan en Libra, piensan en una estafa. Y nosotros queremos decir, no, esto fue un caso que sucede un montón, pero es solamente un porcentaje muy pequeño de todo lo que es una industria. ¿Vos eso lo ves desde el lado de los legisladores, desde el lado también de la política? ¿Ves que haya como conjugar la cuestión cripto con la cuestión de estafas? ¿O crees que se puede pasar más allá de eso y ver un potencial en una industria que para el país es bastante grande ya de por sí? Y yo lo que veo es que va más allá de lo discursivo. Creo que la explicación que hacemos, los que entendemos de este tema, aporta, pero el principal problema yo creo que es político, es decir, los otros espacios políticos que no son la Libertad Avanza, que no son los libertarios, que no son los cripto bros, deberíamos, y al mismo tiempo los expertos en cripto deberían tener un acercamiento, porque finalmente lo que termina pasando es que, visto siempre desde afuera, el fenómeno ya es difícil de entender, el fenómeno cripto, hay que ponerse a estudiar, que es una blockchain, zaraza, pero además de eso, si vos lo asociás a un espacio político que es la Libertad Avanza, en donde hay como una idea de, bueno, los cripto bros son nuestros votantes y son los pibes fanáticos de Milei, cosa que también es una idea muy generalizante que no es así. Pero supongamos que esa idea se queda como una idea fija. Y si a eso le sumamos el hecho de que ocurrió una estafa en donde el presidente Milei es parte, bueno, es difícil para los otros espacios políticos, lo miro también un poco desde afuera, entender que ahí hay algo para rescatar. Con lo cual creo que hay mucho trabajo político para hacer. Y me pasa algo muy parecido que me pasa con el mundo de las finanzas. Nosotros, ustedes saben que somos el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y hacemos una tarea que para mí es titánica, porque intentamos con informes económicos que muestran datos, que te ponen el numerito, te ponen hasta los 2 decimales, somos unos enfermos de los 2 decimales y yo qué sé, intentamos subir el nivel del debate económico en nuestro espacio político. Y a veces nos va bien y a veces no. La verdad es que es así. Y ya la cuestión financiera, ni siquiera, porque yo creo que primero está la cuestión económica, después en la cuestión financiera y en un nivel de complejidad mayor viene la cuestión cripto. Ya la cuestión financiera genera esta idea de dudas, sospechas, no sé, el mundo financiero es toda una mierda. Y cuando uno quiere quizás empezar a desmitificar y decir, bueno, no, hoy todo el mundo invierte, hoy todo el mundo tiene una cuenta en un fondo de inversión, es algo más normal, el mundo millennial lo hace, ¿viste? Imagínate el mundo cripto. Así que yo creo que hay un trabajo de conciencia colectiva que hay que hacer en eso y además de concientización. Voy a poner un ejemplo. Vieron que se aprobó con media sanción ludopatía. Ludopatía no es lo mismo porque ahí estamos hablando directamente del juego, pero era un tema del cual no se podía hablar.
y prácticamente no se le podía poner el sello a las publicidades engañosas que hacían que los pibes se vuelvan adictos a apostar por los partidos de fútbol y yo qué sé. Y bueno, y se logró trabajar el tema. ¿Y qué se hizo? Se llevó a la Cámara de Diputados a gente que había contado situaciones de hijos con ludopatía, padres, madres, en fin, una situación muy dura, y se logró entender el fenómeno, se generó una regulación y eso se pudo aprobar con media sanción. Ahora Diputados ya está, tiene que ir al Senado. O sea, vos decís, acercando el caso a la gente, mostrando la puntualidad de eso, se puede llegar a... Exactamente. Lo que a mí me pasa, y acá obviamente los dejo a ustedes opinar, es que cuando uno escucha los casos de los supuestos criptobrogenios de las finanzas que eran invencibles en ese terreno, y escucha cómo caen en una estafa, dice, bueno, pará, acá se construyó una idea que no es. Sí, tal cual. ¿Y el proyecto que ustedes tienen en mente, en qué se centra? Bueno, los que estamos trabajando, Guido. Te dejo para que cuentes vos. No, es lo que estamos trabajando, digo. Yo creo que todavía le falta. Creo que todavía nos falta terminar de chequear con otros organismos del Estado, no del gobierno, porque el gobierno no lo manejamos, hasta qué nivel se puede regular, para usar esa palabra, o hasta qué nivel se puede controlar, hacer control de daños de esto. Sí, también centrado mucho nomás en la promoción también, ¿no? Porque también hay una parte de la industria que, bueno, va con eso. Obviamente es una industria que va muy a la vanguardia siempre y es natural que vaya así porque la tecnología va avanzando muy rápido. Pero hay otras cuestiones que van quedando como de lado, como por ejemplo la promoción engañosa de proyectos que tal vez no están centrados directamente en lo que es la tecnología blockchain, sino más que nada en la maniobra, ¿no? De manipulación de mercados, puntualmente. Bueno, por eso se parece mucho al proyecto de ludopatía, Claro. que finalmente regula la publicidad. Claro. O sea, lo que hace ese proyecto, no lo quiero comparar porque de verdad... Sí, porque parece si no parece que hacemos lo de Milei. Claro. Milei va a la entrevista con Jonathan Viale y compara una inversión financiera con ir al casino. No, Casino. No, mi Sí, amor, una cosa no distinta. es lo mismo, no es lo mismo. Pero la verdad es que como tenés la resaca del mundo financiero tratando de sacarle plata a la gente a través de estos mecanismos poco comprensibles, finalmente se parece a una idea casi de juego con publicidad engañosa. Y creo que eso sí tiene que tener una regulación clara, pero todo lo demás, digo, la lógica de qué hacemos con el mundo cripto, me hace acordar a qué hacemos con la inteligencia artificial, en donde hay un vacío tremendo. Pero no en Argentina, en el mundo. Yo estuve en China y en relación a inteligencia artificial no resolvieron. Estoy hablando de China, que tiene una presencia del Estado, tiene una presencia del Estado tremenda. El Estado usa inteligencia artificial en niveles surrealistas. A mí me maravilló lo que vi. Pero no terminaron de identificar cuáles son los límites, las posibilidades y los límites del uso de la inteligencia artificial y del trabajo de esa información que maneja la inteligencia artificial con la población. Y Bueno, antes de la regulación es el problema. Va mucho más rápido y la regulación tiene que acercarse a la tecnología. Sí, pero pensemos esto mejor como una oportunidad, ¿no? Porque en realidad uno de los problemas que tenemos es la falta de educación financiera, como bien lo dijiste al inicio. El mercado financiero nuestro es chico y es uno de los problemas que termina siendo un limitante para la pequeña y mediana empresa y para la empresa consolidada. Y en realidad ahora se abre una ventana de oportunidad, tanto con la inteligencia artificial como con la blockchain, con la cripto, con la moneda virtual. Y otra de las discusiones que se viene a dar es si vamos a tener una moneda emitida desde el Banco Central, una moneda virtual o no, como ahora está orientando el mercado europeo, ahora Estados Unidos está corriendo un poco esa posición. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es justamente trabajar en la formación y en la educación y sobre todo en que haya mesas de discusión, tanto del sector, desde la política, desde lo productivo, desde la academia, que es lo que estamos haciendo un poco desde la fundación. Y lo que vemos ahora que Argentina, bueno, quizás ya la ola del mercado financiero la perdimos un poco. Esa discusión nos quedamos como atrás, nos quedó un mercado chico, la gente invierte pero no lo suficiente. Quizás ahora es una nueva oportunidad, una ventana de oportunidad y creemos que la regulación tiene que ir en ese sentido, en orientar y en generar las herramientas disponibles para que le dé la seguridad al consumidor de que su propiedad privada está cuidada y que no cae en trampas, ¿no? Como la que vimos con Libra.
Sí, además de todas las oportunidades nuevas que se abren de financiamiento, de un montón de empresas hoy en día, todo lo que es el proyecto de minería, hay muchos proyectos muy interesantes acá en Argentina donde la tokenización de activos de la vida real empieza a ser una oportunidad también para la inversión esa, más que nada la inversión de chiquitos usuarios y que eso llegue, como no hay un mercado fuerte acá de capitales donde esas inversiones pueden canalizarse por ahí, muchas veces se depende siempre de la gran inversión extranjera que venga, de que nos salven poniéndonos 2.000 millones de dólares, pero capaz que esto también es una oportunidad para traer esos dólares que están bajo el colchón, como se conocen acá en Argentina, para, bueno, por lo menos que queden acá en ese tipo de proyectos de productivos, ¿no? Sí, yo comparto, creo que en Argentina siempre tenemos un problema muy sencillo, que es la razón por la cual el gobierno vuelve al Fondo Monetario Internacional, un gobierno que tenía todo resuelto, ¿no? Superávit fiscal, se come, se educa, se cura. Estaba a punto de decir eso, Milei. Y sin embargo tiene reservas netas negativas. Bueno, vamos al Fondo Monetario Internacional por esa razón. Van ellos, no yo, al Fondo Monetario Internacional. Y esa discusión macro, con Caputo yendo al programa de Antonio Laje a la mañana diciendo que no tienen claro cuál es el programa cambiario y haciendo subir el dólar, te limita todo lo demás. Y cuando digo te limita todo lo demás, es todo, es decir, todo, básicamente. Las discusiones de desarrollo productivo quedan estancadas o entrampadas en, bueno, pero ¿cuál es el esquema macro? Y todas las discusiones de avanzada en relación a profundizar en un mercado de capitales más estable, que además puede incorporar otros instrumentos que no sean solamente los que ya conocemos en el mercado de capitales, sino que... Y está ahí a la espera de que la economía argentina se ordene. Esa es mi sensación desde el mundo de la economía. Entonces todo queda para después. Todo queda para después. Y en el medio te meten esta estafa. Ahora, creo que quizás una buena estrategia, uno lo piensa en voz alta para seguir pensando, es que si la tokenización puede ser, no ir hacia el mundo del mercado de capitales y tratar de que aparezca un nuevo producto, sino que la tokenización puede ser una tecnología que se le incorpore a la lógica de atracción de inversiones en sectores donde eso ya es una búsqueda, bueno, es un horizonte distinto, es incorporar la tecnología. Sí, a niveles más macro. Y ahí quería entrar al tema de, por ejemplo, Bitcoin como reserva de valor estratégica, ¿no? Viste que Estados Unidos ya aprobó básicamente la creación de esta reserva. ¿Vos cómo ves de ese lado desde la economía? El uso de criptos. De la forma como lo acabo de contar, digo, si uno lo piensa en términos realistas, hoy Argentina tiene que resolver las reservas netas negativas y un banco central que no terminó de capitalizarse. Y que como no terminó de capitalizarse, nos están enchufando de nuevo al Fondo Monetario Internacional. No estamos, para mí, hoy en condiciones de dar esa discusión. No porque no sea relevante, sino porque primero es lo primero, segundo es lo segundo. Sí me parece que el mundo Bitcoin, o particularmente ese criptoactivo, que es como incuestionable por su historia, por su seguridad, por su inviolabilidad, por la confianza que generó entre todos los inversores, pero sobre todo porque es inviolable. O sea, es increíble cómo... Sos bastante bitcoiner, entonces. Funciona. Una diputada bitcoiner. Es que es sorprendente, porque realmente cómo se puede hackear cualquier cosa y Bitcoin resiste y se la banca y sube de precio, y como tiene una edición limitada, por ende es deflacionario, termina teniendo un precio que crece, digo, la verdad que funciona. Bueno, ahí yo lo que siento, o al menos lo explico cuando alguien no entiende, trato de diferenciar Bitcoin del resto, es que está pasando un fenómeno distinto. Digo, para mí es un fenómeno cualitativamente distinto, que es que hay una moneda que está funcionando y que aparentemente da avisos de seguridad distintos. Para mí Argentina primero tiene que resolver otras cosas, pero la seguridad que te transmite Bitcoin, yo creo que nunca la vimos. Honestamente, si vimos algo así, no recuerdo. Y además nace en un contexto en el cual, en el año 2008, la crisis del sistema financiero a nivel global, con cabeza en Estados Unidos, es tan fuerte y genera tan poca credibilidad, y que salga Obama a ponerle plata a los bancos y rescatando incluso a los mismos banqueros, no solo a la institución, sino al banquero. Fue además algo que generó indignación en el mundo financiero, que vos decís, bueno, pará, este es el modelo. Hoy justo estaba leyendo el libro de Varoufakis que cuestiona el 2008 y lo que pasó con la asistencia a los banqueros, y mientras tanto tenés a alguien que te cuestiona eso, ¿no? Con una moneda que puede funcionar. Es apasionante, la verdad. Pero me parece que todavía estamos a prueba. Hay algo interesante, me quiero poner el sombrero de Bitcoiner, Crypto Bro por un segundo, porque sé que
ya sé la gente en nuestra comunidad y en otras comunidades cripto que lo van a mencionar esto, que es el origen de Bitcoin informa también el porqué de la perspectiva antirregulación que tiene mucha de la comunidad, que especialmente quienes están hace más tiempo en Bitcoin y quienes han invertido mucho y lo han hecho parte de su vida y parte de sus negocios, es, ok, Bitcoin nace para que exista una moneda, y yo sé que los economistas en la mesa, que son dos aparte, así que estamos en problemas, nos van a decir que a Bitcoin le faltan ciertas condiciones para ser moneda, y ahora nos pueden explicar eso. Pero igual mi punto es, como activo, como queramos decirle, era para escaparse de las monedas emitidas por los estados, que después un estado podía hacer algo como el bailout a los bancos en 2008. Escaparle eso, escaparle esa corrupción, esa falta de legitimidad de uso de fondos públicos, como queramos llamarle. Todo está en el white paper de Bitcoin, lean a Satoshi si quieren. Pero el punto es, eso viene informado por algo real, no es solamente, en parte a veces parece medio conspirativo, pero sucedió. Nosotros tenemos una versión un poco más pragmática de la regulación, pero es entendible por qué existe eso y por qué en el momento que alguien te dice, especialmente en el Estado, vamos a regular, ya salen con las armas, no, esto no se puede regular, no es así. ¿Qué visión tenés respecto a eso de la defensa acérrima a la no regulación y que esto no se puede tocar y si se toca hay que salir a bombardearlo? Yo lo que presento ahí, yendo al mundo de la economía, es a las escuelas económicas del estructuralismo y, si querés, de la teoría de la dependencia. O sea, te tiro con el libro de Centro-Periferia. ¿Por qué? Porque una cosa es discutir el Estado norteamericano, estadounidense, que encima es gastador, emisor, y que podemos discutir claramente su respaldo. El 71 con la inconvertibilidad de Nixon hasta hoy, el respaldo finalmente son los portaaviones. Obviamente una economía grande que se la banca, pero que la comparás con China. De nuevo, vengo de China y de flashear con China y decís, bueno, ¿qué onda? Acá hay una linda discusión económica. Ahora, frente a eso, uno dice centro y periferia. Una cosa es discutir con ese Estado ultrarregulador, pero para un capitalismo financiero de pocos, y otra cosa es discutir con los pobres estados latinoamericanos que están encontrándole la vuelta a cómo tener un cachito de dignidad y un poquito de cuota de poder frente al poder económico del norte. Digo, cuando uno mira el Estado argentino, el Estado brasileño, el Estado uruguayo, son estados que intentan recaudar algo de impuestos de cómo pueden frente a la evasión de los ricos de nuestras propias naciones. El caso chileno es el mejor ejemplo, que evaden, que ponen las cuentas en los paraísos fiscales. Y con esa poca recaudación, magra recaudación, intentás dar salud, intentás dar educación, intentás dar seguridad, estás dando esa pelea. Si a eso lo vamos a llamar, si a esos humildes estados latinoamericanos que hacen lo que pueden con oleadas de presidentes nacionales y populares que después se van y que después vuelven, que los persiguen, que los meten presos, como a Cristina, como a Lula, bueno, a Cristina la meten preso, la quisieron matar, como a Lula, como a Correa. Si a eso lo vamos a llamar la regulación mala que nos afecta, que nos oprime la vida, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo lo que veo ahí es un fenómeno de economías que intentan, con ciclos muy difíciles, desarrollarse y vuelven para atrás, desarrollarse y vuelven para atrás. Entonces están en un estadio de la discusión inferior respecto de la que puede tener Satoshi con Estados Unidos en el año 2008, en donde en realidad estás discutiendo otra cosa. Estás discutiendo modelo financiero, año 2008, che, ¿qué estás haciendo con la emisión? ¿A quién se la estás dando? ¿A dónde va Estados Unidos? ¿A dónde va el mundo conducido por Estados Unidos, si querés? Y se le planta un activo que funciona frente a eso. Eso es lo que a mí, si querés, me apasiona, pero creo que el fin del Estado, o si querés el fin de la regulación, que se traduce en el fin del Estado, a nosotros, argentos, sudacas, nos complica la vida, porque eso es lo que propone Milei para hacernos mierda. No es lo que propone un movimiento independentista que nos da más poder. Entonces me parece que si le metemos la variable centro-periferia, cambia. Ok, no hay que comparar naranjas con manzana, entonces, son cosas diferentes desde el punto. No quiero absolutizar. A mí me parece que nosotros tenemos que valernos de todas las herramientas que podamos para ganar más poder y para ganar más soberanía. Si la cuestión, o si distintos activos financieros nos pueden ayudar a preservar mejor el valor de los dólares del Banco Central, son discusiones que están buenas y que las podemos dar. Si podemos tokenizar para que vengan inversiones, bueno, sí, claro. Ahora, nosotros estamos en una discusión de soberanía. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Vengo de reunirme con gremios, sindicatos, de lo que se llama la Marina Mercante, lo que quedó de la década de los 90, que me vinieron a ver como diputada nacional, para decirme, Sturzenegger va a sacar un decreto, Julia, ayúdanos. ¿De qué es el decreto de Sturzenegger? Va a habilitar que los barcos de cabotaje que van por los ríos y por los mares argentinos
tengan bandera extranjera y no tengan más bandera argentina. Es decir, todo extranjero. Nosotros que somos un país gigante con río y mar, todo extranjero, y no vamos ni siquiera a controlar ya las mercaderías que pasan por... Es un paso más de hidrovía. Estamos viendo si frenamos un decreto de Sturzenegger que vuelve a romper todo como en los 90, que ya después de que Menem lo rompió había quedado... Entonces, ¿qué queremos hacer? Evitar la desregulación de Sturzenegger. Nuestras peleas van por ese camino, y no porque la regulación existente sea buena. Porque de hecho yo creo que en Marina Mercante nos falta un montón. En industria naval, los astilleros, sobre todo los astilleros públicos, tienen que arrancar un poco. Ahora, estamos peleando contra una desregulación que nos destruye como país, que podríamos tener bandera libanesa o bandera paraguaya en 2 minutos y destruimos la bandera argentina, lo cual implica que pueden tranquilamente tener una intervención sobre nuestros mares y sobre nuestros ríos al estilo pelea de rosas, ¿eh? Estamos remontándonos allá, ¿eh? Que es muy preocupante y que es muy grave. Entonces, yo no puedo dejar de pensar en eso, en cuáles son nuestras discusiones de soberanía ultra básicas versus la cuestión de la desregulación. Retomando un poco el concepto más filosófico de esto de regulación no, regulación sí, Estado no, hasta dónde el Estado contra el individuo, ¿dónde ves, dónde pensás, cuál es tu visión de por qué cierto arco de la juventud hoy en día siente una repulsión contra el Estado, contra la intervención del Estado, tanto en educación, en salud? Yo lo primero que digo ahí, y me parece que lo tenemos que revisar todos, es que el Estado ya no brinda los servicios que brindaba o que supo brindar en otro momento. Entonces lo primero que hay es un deterioro de la presencia del Estado en su calidad y cantidad. Entonces, si vos tenés que la mayoría de los sectores que apenas logran ser clase media o tener un ingreso como para pagarse una prepaga, se paga una prepaga. Si vos tenés que el que puede pagar una escuela privada, de repente quizás elige porque cree y también porque, no sé, el paro docente no le gusta y manda el pibe a la escuela privada. Bueno, por ponerte 2 ejemplos, ¿no? Empezamos a tener un problema no solamente de carácter ideológico, sino que tenemos un problema de carácter material, que es que efectivamente algunos servicios del Estado no tienen el nivel, no tienen la calidad que uno quisiera. Y eso remite a varias cosas. Primero, lo que yo decía más temprano, un Estado desfinanciado. Un Estado desfinanciado por distintas razones, pero finalmente desfinanciado. Y después sí, un discurso muy fuerte y que avanza y que orada durante mucho tiempo en relación a que resolvete las cosas por vos mismo. Cuando uno se va al sistema previsional, es decir, a la cuestión de las jubilaciones, yo creo que estamos a 5 minutos de que aparezca la propuesta de privatizar al estilo FJP y que cada uno aporte en su cajita, ¿no? Así te lo venden, ¿no? Y que cada uno tenga una especie de inversión con un administrador que le administre mejor su activo y que cuando se jubile tenga mejor previsibilidad y yo qué sé, y que pueda hacer más plata que el esquema solidario intergeneracional en donde los que somos activos le pagamos la jubilación a los pasivos. Estamos muy cerca de que eso pase, porque además está apareciendo esta idea mucho más individualista de resolvétela por vos mismo. Nadie piensa en la contingencia, nadie piensa si te pisa un auto en la puerta, te quedas en silla de ruedas, perdés tu trabajo y de repente esa idea de aporto en la cajita se rompe, dejas de aportar en la cajita, por ende el día de mañana anda a cantarle a Gardel. O peor, el Estado tiene que subsidiariamente aparecer frente a las FJP. Creo que hay una combinación de un servicio que se fue deteriorando del Estado. Creo que el Estado tiene que hacer algunas cosas, no todas, pero bien hechas. Yo creo eso. Y además creo que le tiene que incorporar inteligencia artificial a lo que hace. Y lo digo sabiendo que es polémico, porque debe haber gente que me escucha y dice, pero Julia, que el Estado va a conocer todos nuestros datos, nuestra información. Bueno, hay que resolver eso, o por lo menos abordarlo. Tiene que hacer menos cosas y las tienes que hacer bien. Creo que tiene que sí intervenir en la producción de algunos bienes esenciales. Creo que con la comida Argentina tiene que hacer algo, sobre todo un país productor de alimentos. Y además creo que tenemos que combatir de esa forma, con hechos, porque no lo vamos a ganar con discurso. No vamos a convencer a alguien que tuvo una mala experiencia en la salud pública de que la salud pública es lo mejor que hay. Lo vamos a convencer con una buena experiencia en la salud pública. Ahí lo que mencionás, y vos hablas de por qué puede ser controversial hablar de inteligencia artificial Estado por un tema de datos. Bueno,
para que no parezca que siempre estamos intentando vender blockchain. A ver, dale, te escuchamos, para porque yo vender también quiero blockchain. escuchar esto. Porque nosotros lo hablamos en todo momento, tanto de cómo los sistemas con inteligencia artificial, con LLMs o ya con agentes que pueden interactuar con interfaces de usuario, hacer trámites y demás. ¿Eso pone en jaque un poco la privacidad de los datos? Sí, puede ser. Ya hemos pasado por procesos de modernización del Estado donde el tema de los datos fue un problema y fue un problema a solucionar, pero cuando se trata de sistemas súper inteligentes que pueden interactuar y pueden usar esa data para también tomar decisiones mejores, ahí blockchain puede llegar a entrar con algo, por ejemplo, que se llama prueba de cero de conocimiento, donde vos solamente le pedís a través de una blockchain la verificación de ciertos parámetros. Por ejemplo, si yo necesito para hacer un trámite ser mayor de edad, yo puedo a través de blockchain, que en una red que sí tiene mis datos, pero que no comunica esos datos, sino solamente comunica el sí o no binario de si yo cumplo con esa condición. Por ejemplo, la forma simple es, vas a comprar algo que requiere ser mayor de 18 años. Cuando le das tu DNI a la persona que te lo vende, ve tu nombre entero, tu dirección, tu fecha de nacimiento, tu número de trámite, que también es un problema, está bien, nadie se lo acuerda. Pero se lo llevan a un lugar, le pueden sacar una foto, hay muchas cosas. Y hay trámites complejos que con el número de trámite, con los datos que están en el DNI, se pueden realizar. Es un problema que no lo tenemos en cuenta porque está naturalizado. Tomá, te doy mi DNI, haz lo que quieras, básicamente. En cambio, con prueba de hacer conocimiento, vos podrías verificar que sos mayor de edad, que vivís en cierta jurisdicción, sin tener que darle toda esa información. Bueno, a lo que voy es que hay formas de ofuscar los datos sin perder la velocidad, la verosimilitud de esos datos, a través de blockchain. No es para, de nuevo, para vender blockchain o cualquier cosa, pero acá justamente es un lugar donde calza muy bien en el mundo de la AI. Otra cosa, recién decíamos agentes. Cada vez más, el tema de Expert también, algunos decían, ese video de Expert diciendo su nombre más parece AI. Yo no creo que sea AI porque era muy bueno. Pero va a llegar un momento donde no vamos a saberlo, donde tranquilamente podría hacerlo. Quizás ya lo estamos y no nos damos cuenta y somos unos perejiles. Pero el punto es, blockchain a través de verificación de humanidad, como queramos decirlo, puede también verificar si esto es un agente o no, si salió de la cuenta de una persona, sin tener que depender de una entidad pública, privada, lo que sea, que tenga todos tus datos y pueda hacer esa verificación manualmente o automatizada, pero a través de saberlo primero. Bueno, ahí son formas en las que blockchain entran. Perfecto. Sí, y también vendiendo un poco más blockchain, Uy, Dios. siguiendo viendo eso, Basta. y uniéndolo con lo que decías vos, Julia, de la marina mercante, por ejemplo, este ejemplo de soberanía, también empezar a pensar estos modelos de soberanía en tecnología y soberanía en blockchain, ¿no? Hablamos de tecnología, pues obviamente a todos nos gusta, pero también hay que pensar ese modelo donde, bueno, todos estos datos que están guardados, los tenga el Estado, los tenga un privado, pero son datos nuestros, ¿dónde están guardados? No es lo mismo que estén guardados, a mi entender, en un servidor en Houston a un servidor acá en Buenos Aires. Acabas de tocar un tema que me encanta. Voy a contar algo, porque además lo cuento porque quiero evitar que siga pasando. Yo fui directora del Banco Nación. El Banco Nación tiene unas 750 sucursales en todo el país. Que tienen internet, ¿no? Tienen un servicio de internet, pero además tienen datos. Sí. Hay una casa central, ¿no? La casa central tiene un super data center, pero además manejan las sucursales de información. ¿Saben cómo se contrata internet? Hasta el año pasado sigue siendo igual, ¿no? Hasta el 23. Cada sucursal ya se agarra en la cabeza. Llaman a Speedy. Ya me pone Sí. nervioso, claro. Sí. Sí. O sea, el manager dice, che, necesito 10 megas, necesito. Sí. Ni siquiera lo que venden en Cada la zona. sucursal 2 megas. encuentra la forma. Además, el Banco Nación tiene una característica que es muy buena, ¿no? Que llega a pueblos, a ciudades en donde no hay nada, pero cada sucursal encuentra la forma de contratar una especie de red domiciliaria, porque es casi como una casa que no institucionalmente, y llama al más cerca. En general, encima terminan contratando a Clarín. En general pasa eso, y además ahora que viene Clarín con Telecom, Telefónica, peor. O si hay alguna cooperativa de internet, aparece la cooperativa de internet. Sí tiene el Banco Nación, no necesita sistema nube, pero tiene internalizado un data center zarpado de puta madre. ¿Qué hice yo? Que me apoyó en ese momento la que era la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Un acuerdo con ARSAT, porque ARSAT tiene... Ustedes saben que uno de los servicios de ARSAT es data center. Y es muy bueno. Y le da a empresas privadas ese servicio y también a muchas públicas. Un acuerdo para que ARSAT no solo acompañe lo que se necesitara de espacio en materia de data center al Banco Nación, sino que además le dé internet a todas las sucursales del Banco Nación, utilizando la fibra óptica que ya tiene ARSAT, 33.000 kilómetros de fibra óptica. Hicimos un cálculo, un trabajo espectacular de la distancia. Hicimos el listado de las
30 sucursales, la distancia a la red troncal de fibra óptica y las que estaban a menos de 200 kilómetros, ya estábamos avanzando en lo que es la red capilar o la última milla. Claro. Y después íbamos, nosotros en lugar de bancar a Clarín, era una torta de plata, o a el resto de las empresas de internet en cada uno de los lugares, dejábamos de pagar ahí, nos damos vuelta y le pagamos a ARSAT, que además es una empresa pública. Proyecto abortado por la gestión de Milei. Pase lo que pase igual, creo que es un proyecto que hay que avanzar y que lo tienen que hacer todas las empresas públicas, porque es una cuestión de soberanía. Fui a la planta de Benavides en ARSAT y vi lo que significa que una empresa pública maneje datos, pero Sí. a un nivel espectacular. A la planta terreña, algo así se llama, ¿no? Bueno, imagínense el Banco Nación, que además maneja la plata del Tesoro argentino, porque el Banco Nación depende del Tesoro, dicho así bien como el Treasury de Estados Unidos, depende directamente del Banco Nación. Tiene los datos de la plata, de la recaudación de los argentinos. Bueno, así estamos. Y si vas a YPF, por ejemplo, que igual es una sociedad anónima YPF, pero con mayoría estatal, no me sale el nombre de la empresa privada, capaz que ustedes saben cuál, es una muy conocida. El data center está tercerizado con una privada, nuestra principal petrolera con mayoría estatal. Creo que ahí, por ejemplo, también hay que intervenir. Y cuando uno está en contra de la privatización de ARSAT, está en contra por eso, que son temas que son difíciles de explicar para el público genérico, pero que son muy importantes. Todo el mundo dice, bueno, por los satélites geoestacionarios, sí. Pero además maneja datos. Y si la hacemos crecer, puede manejar más datos. Y si la hacemos crecer de verdad en lo que es Internet, puede conectar la Argentina de manera capilar. Y en lugar de estar contratando Starlink, como propuso el Ministerio de Educación para las escuelas rurales, que además es una tarifa dolarizada, todo bien, pero está dolarizada, se paga en pesos, pero dolarizada, podría tranquilamente ser ARSAT la que conecta, de hecho ya había un programa, a las escuelas rurales. Es súper complejo porque Starlink funciona muy bien, pero a mí me gustaría poder, y sé que en el ámbito en el que nos movemos a veces esto es un tema complicado, pero personalmente ya, ¿no? Estaría bueno poder tener el orgullo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene con la NASA y con todo esto, y con Starlink también como empresa privada, con también esos servicios que terminan siendo estratégicos y muy sensibles, porque si vos me decís, el Banco Nación de un pueblo, de una ciudad, del interior, tiene que contratar a cualquier empresa privada, la que sea, también podemos hablar de estándares de seguridad capaz que no se cumplen. Se corta internet en las sucursales. También, es sí. muy normal. Y para el servicio. Porque estás sujeto a eso. Y además no puede funcionar un banco sin internet. Claro. Hoy no. Sí, se los cuento porque creo que es el mejor ejemplo de una situación un poco extraña. Pero pasa así. Y siguiéndolo en el mundo bancos. Claramente, como vos así contabas antes, Bitcoin nace como medio contra los bancos, ¿no? O como una respuesta, por lo menos, a ese gran monopolio que tienen los bancos en las finanzas, dándole una oportunidad a la gente de hacer las finanzas de otro lado. ¿Y cómo ves la evolución? ¿Cómo lo proyectarías vos de los bancos? ¿Cómo se van a adaptar a este mundo? Bueno, hoy en día la discusión es quién se queda con la plata del sistema, la plata de las empresas, la plata de la gente. Hay una pelea por el principal activo, la principal nafta del sistema financiero, que es la plata, las cuentas, y la pelea de los bancos versus la fintech, ¿no? En realidad ahora hay bancos fintech, hay quienes se han logrado adaptar muy rápido, ya llega un punto en donde creo que todos los bancos ya la vieron, no hay nadie que no se haya adaptado a eso, pero el mundo fintech, por fuera de la regulación del Banco Central o con regulaciones que fueron apareciendo más tardíamente y que no los terminan de cazar tal cual están agarrados los bancos, digo, la política de encajes no es una política del mundo que tenga la fintech, bueno, hace que haya una competencia por los depósitos que por momentos parece desleal, porque vos tenés una lógica de remuneración de depósitos, si querés, que no es estrictamente remuneración de depósitos, porque no hay captación y remuneración, sino que hay, con la plataforma de pagos, te ofrezco un rendimiento a través de un fondo común de inversión. O sea, rendimiento vivo que vos ves. Pero finalmente funciona como remuneración de depósitos, pero que no está marcado en la ley de entidades financieras, ¿no? En la LEF, la ley de entidades financieras. Y creo que ahí tenemos en Argentina y en el mundo una discusión importante en relación a, bueno, ¿cuál va a ser la regulación? ¿Les vamos a exigir a todos lo mismo? ¿Vamos a mantener una especie de dos subsistemas en donde los bancos tienen una lógica y el resto de las fintech tienen otra? La modernización de las formas de pago con las billeteras y, bueno,
eso también es un desafío enorme. Y lo otro que me parece muy relevante, yo estoy muy cerca del diputado Sergio Palazzo, que además es el secretario general de la bancaria, que lo plantea siempre y me parece que tiene un punto, que es ojo con los puestos de trabajo en esos lugares, porque lo que termina pasando es que el sistema bancario, que tiene obviamente una negociación de un convenio colectivo, tiene protección, tiene derechos, pierde puestos de trabajo directos desde ese lugar, porque por ejemplo se cierran sucursales presenciales, estaba viendo el caso del Santander, que es uno de los más fuertes, que es Galicia, cierran sucursales, pero esos puestos de trabajo no es que se pierden, se convierten en otro tipo de puestos de trabajo en el mundo fintech, quizás más asociados al mundo de la programación, quizás más bien home office, pero son con menores derechos. Porque en general además hay una idea de, bueno, igual cobran bien, porque como son una especie de profesionales independientes, cobran bien. No sé. No sé si necesariamente cobran bien. Hay una lógica que aparece nuevamente de monotributo, empleo independiente, no tenés vacaciones, dejás de trabajar, no cobrás. Y entonces hay también una pérdida de derechos laborales, que creo que, esta ya es una opinión mía, que no es solamente patrimonio del sindicato que se tiene que hacer cargo de defenderlo, creo que tiene que ser algo que debe aparecer en el sector y debe aparecer entre los trabajadores como una demanda, porque si no aparece como una demanda, bueno, uno no lo va a defender de afuera. Claro. No sé qué piensan ustedes de eso. No, que nos metemos en un terrible quilombo porque todo lo que sea discusión del sector laboral y también de derechos laborales, estamos en una discusión del hoy, pero muy prontamente, que ya deberíamos estar hablándola, se viene la discusión de automatización en una escala que no la hemos visto nunca. Mencionabas programadores. Hoy día no puedes reemplazar con una AI a todos los programadores. Eso de que la AI te va a codear solo algo que un programador senior puede hacer, no es cierto. Ahora, lo que sí puede hacer es quizás consolidar algo, capaz que tenía que hacer un equipo más grande en equipos más pequeños, porque se automatizan ciertos procesos. Y los procesos más de low level, algo menos complejo, que requiere menos seguridad, por ejemplo, eso se puede automatizar bastante. Pero eso es el primer escalón. Estamos recién en esos primeros escalones. ¿Qué va a pasar acá a 1 año, 5? Y esas discusiones van a tener que avanzar. O sea, vos decís, es muy difícil dar una discusión sobre derechos laborales si te amenaza la tecnología con perder tu puesto de trabajo. Yo diría 2 cosas. Primero, no me gusta la parte de amenaza de tecnología, porque me imagino un Terminator. Si la robotización hace que tal vez tu puesto de trabajo sea más bien prescindible, es difícil pelear derechos laborales si tenés ese desafío. Y es que todo va a terminar al aceleracionismo. O sea, vamos a terminar perdiendo una batalla de velocidad de la discusión de los derechos laborales respecto a la velocidad de la AI. Por eso la discusión tiene que ser más fundamental todavía. O sea, ¿qué significa el trabajo en un mundo donde una persona usando una inteligencia artificial puede hacer el trabajo que hoy lo hacen 2, mañana 3 y pasado mañana 100? O sea, las discusiones, en mi opinión, no cuadran porque es un territorio que nunca exploramos. O sea, fue ciencia ficción hasta ahora. Perdón, bueno, no, en realidad la revolución fordista tuvo un componente de esto y por eso hubo una reestructuración en la sociedad en general. Cuando desaparecen los gremios artesanos como los dictadores del mundo del trabajo y los conductores del mundo del trabajo, se dan esta función. Ahora, lo que es imposible es ex antes proyectar lo que va a pasar. Por eso es lo muy difícil. Yo siempre digo, en el ejemplo de Ford, cuando se hace la planta de Detroit en 1910, se ensamblaban cada 96 horas un Ford. A los 3 años ya eran cada 96 minutos y a los 10 años eran cada 25 segundos a nivel global. Es imposible de proyectar eso. Y también es imposible las herramientas nuevas que se necesitan. Probablemente los mismos agentes ocupen diversos lugares. Y probablemente no sean los mismos agentes, quizás es la generación que viene, pero en el medio tenemos que hacer algo y discutir en términos de qué es lo que está pasando. Y ese es el momento que estamos hoy en día, porque todo el mundo no va a saber programar, porque todo el mundo no va a poder adaptarse a la nueva tecnología en forma de construcción laboral directamente, sino que va a ser un subsidiario. Pero para eso siempre en esa discusión el que termina llevando herramientas es el Estado, ¿no? Que es lo otro que está en discusión en este momento también. Yo a veces peco de futurología y de pensar en esas cuestiones. Claramente hay referencia histórica, lo dice muy bien Robert, es algo que hablamos todo el tiempo, aparte, por fuera del podcast, de esas referencias históricas nos pueden servir mucho para también proyectar un camino sin caer en la futurología de tener que adivinar qué va a pasar. Pero bueno, el mundo se mueve muy rápido. Sí, lo que abruma claramente es la velocidad, y aparte esta futurología no es a 50 años, claro, sino que es a qué va a pasar dentro de 1 año y 6 meses. Sí. No, básicamente. Absolutamente. Ahí donde estamos. Sí, me dejaron pensando, pero bueno. No hay que tener miedo. No.
Sí, Creo que el desafío, y vuelvo a mi experiencia en China, que fue muy apasionante en eso, fui a Huawei. Ok. El desafío es cómo usamos la tecnología a nuestro favor, fin. Tal cual, Sí, sí, sí. tal Fin, cual. no, sí, no, sí, no, sí. no hay muchas vueltas, porque la tecnología llegó, es un avance de la humanidad, es nuestro avance, cada vez avanza más rápido. Bueno, usémosla para vivir mejor. Claro. Creo que no hay que darle tantas vueltas. Cuando fui a Huawei, que de hecho hablo siempre con los de Huawei que están acá en Argentina y me voy a juntar la semana que viene, no sé si vieron el modelo Smart Cities Sí. de Huawei. Es una locura. Claro, tiene una lógica de cámaras en las esquinas, sensores, una cosa medio de radarización de la ciudad, Claro. que termina haciendo una incorporación en un solo lugar, porque la inteligencia artificial lo que hace es integrar los datos que ya existen, en algunos casos los controla mejor en su recolección, pero después integra lo que ya existe en un solo lugar. Entonces, de repente, el funcionamiento de los centros de salud, los horarios, la recolección de la basura, los accidentes de tránsito, los crímenes, los homicidios, los robos, todo se centraliza en un panel informativo impresionante, que te permite intervenir en cada una de las situaciones con un nivel de velocidad, evitando muchas veces tragedias. Digo, cuando ves un accidente de tránsito con las cámaras y tan rápidamente disponés que los recursos que tiene la ciudad vayan a abordar ese problema, que, bueno, claramente hace al bienestar, hace a vivir mejor. Eso por citar un ejemplo. Cuando uno ve el modelo educativo que piensan con una lógica de... estoy hablando de Huawei, no estoy hablando del Estado chino, que en algunos lugares avanza, en otros no, digo, tiene más bien heterogeneidad, pero con una lógica muy parecida a la idea de conectar igualdad, en donde todos tengan las aplicaciones o las tablets y haya un docente que tiene contenidos con una previsualización y... Bueno, hay una idea en donde, hay un mundo en donde se puede pensar la tecnología en el buen sentido, ¿no? No sé si esa batalla la vamos a ganar, pero lo primero para darla es tratar de entenderla. Claro. Así que por eso uno a veces dice, está en contra del prejuicio que aparece permanentemente sobre el avance tecnológico, porque siempre la idea de comodidad y status quo va a ganar. Por eso estamos acá también, ¿no? Por eso hicimos esto que hacemos todos los días, es para eso, para comunicar y para intentar un concepto que a veces se politiza, no tiene mucho sentido, en mi opinión, es el tema brecha digital. O sea, cómo hacemos para cortarla, de la planificación hasta la comunicación, hasta la educación y también algo que es muy complicado de hablar, pero el hecho de que a veces acercar herramientas en lo cripto, por ejemplo, a los usuarios, no es que tengan que saber cómo funciona la blockchain, sino que tengan los beneficios de blockchain a través de una interfaz de usuario simple de usar, que no requiera que seas programador o que entiendas cómo operar en Solana. De hecho, la gente usa celulares sin computadoras y no son programadores. Claro, absolutamente. Cripto le falta un poco de eso, porque, por ejemplo, todo este tema de Libra y demás, porque uno de los argumentos era, pero no compraron solamente los CryptoBro. Y porque no era tan fácil. O sea, se publicó en un exchange centralizado de Argentina, pero un poco después. Y los primeros que compraron, lo compraron a través de exchanges descentralizados, que no es algo que cualquiera... O sea, si salís a la calle ahora, le decís, che, metete y abrite una cuenta en un exchange centralizado, usá Uniswap o lo que sea, no lo puede hacer inmediatamente. Tiene que ver un tutorial en YouTube y capaz que tampoco le funciona. Entonces, hay herramientas que pueden acortar esa brecha, haciendo que sea más fácil acceder a estas herramientas que tienen beneficios reales, ya sea, como por ejemplo, hablamos antes de la identidad, de la trazabilidad de los datos, y herramientas financieras también en el mundo cripto. ¿El problema cuál es? Hay que comunicarlo. No hay que tenerle miedo, para que tener cuidado. Para no Sí, además que, bueno, claramente si se generan mayor gente que entrando a este mundo, se generan nuevos productos también y se va generando distintas metodologías nuevas donde se va aplicando eso, ¿no? Y también hablabas, ahí también lo conectamos de vuelta con la parte de la soberanía y del acceso a los datos y del acceso también a Internet, que no es lo mismo hoy en día lo que podemos tener acá en Buenos Aires que lo que hay en todo el resto del país. Hay lugares donde la zona no es tan similar, no es tan fácil acceder a eso. Absolutamente. Bueno, falta mucho trabajo para hacer. Ahora podemos agregar ¿cómo era? El capital al servicio del hombre, el Estado al servicio del hombre y la tecnología al servicio del hombre, que sería la pata que está faltando. Sí, mujeres, sí, porque hablando de eso, no puedo dejar de decirlo, hay un fenómeno que en realidad me gustaría entenderlo dicho por ustedes, porque yo todavía no termino de entenderlo, muchas no terminamos de entenderlo, que es por qué finalmente hay como una hegemonía masculina en este mundo. Sí. ¿Por qué?
Lo hay, lo hay. Bueno, mira, hoy fui a la UTN, a la clase de ingreso de la UTN. ¿Das clase ahí? No, pero me invitaron a dar muy me bien. invitaron hoy a dar una clase puntualmente sobre blockchain en el curso de ingreso. Demos un saludo, Maxi, que es parte de la fundación, da clases en el, Le mandamos en un el curso saludo. de ingreso y bueno, perdón. Y algo que noté era que por lo menos ese prejuicio es cierto, porque no es un prejuicio, es una realidad. Si uno ve Es una realidad. Es una realidad. Básicamente en informática, en líneas generales, en IT, es más un público más que nada masculino. Pero estas nuevas generaciones ya el porcentaje de mujeres ahí en ese curso ya no era tan bajo como uno se podría imaginar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba a la secundaria, por ejemplo, en la escuela técnica, si veías a 2 mujeres en un curso ya era como mucho, ¿no? Pero hoy en día, por lo menos en el ingreso de UTN, ya había un porcentaje mayor y me parece que cada vez va a ser más, ¿no? Todavía. Y aparte también hay muchas maneras de ingresar, no solamente de la ingeniería más pura, en todo este mundo cripto hay muchas otras herramientas donde se puede acceder. Yo, en particular, yo hice industrial. Éramos 1.500 y 7 mujeres. Nada más. Nada más. Así que hay un sesgo así de elección, ¿no? Sí, yo creo que sí, y me parece que uno de los rasgos que podemos ver cómo fue esa tendencia es en el sector financiero, donde hace 20, 30 años atrás era también un mundo de hombres y hoy en día ya no es así, hay paridad prácticamente, y es más, hay muchos referentes que son mujeres, ¿no? Pero los presidentes de los bancos, los directores de los bancos, los Hay un gerentes techo de de los bancos cristal, son varones. hay un techo de cristal y eso hay que seguirlo trabajando, ¿no? No hay duda de eso, que hay un techo de Yo voy a cristal. decir algo que mi experiencia fue diferente. En ciencia política de la UBA eran más mujeres que hombres, al menos en mi generación, no sé. Pero eso no es economía. Es como psicología. Y es finanzas. Ahora, ustedes los economistas me parece que están en otra sintonía. Y el mundo cripto Yo tengo una hipótesis que obviamente creo que es patrimonio de todos, abordarlo, que es que finalmente la sociedad sigue reproduciendo los supuestos roles que las mujeres tienen en el hogar, se reproducen afuera. Entonces, si las mujeres no manejan la plata, no generan la plata, no son las proveedoras, tampoco la administran. Entonces, finalmente, todo lo que tenga que ver con finanzas, todo, eso incluye mundo cripto, todo, en general es esquivo a las mujeres porque hay como un preconcepto en la sociedad inconsciente, no es una cuestión de voluntad. Hay obviamente varones sumamente machistas y discriminadores, pero hay una cosa transversal de esto no es de mujeres. Ahí quizás nos permitimos ser un poco optimistas porque en el mundo cripto, para entrar, más allá de la parte de developers, que eso quizás es un poco más complejo, pero en el mundo cripto, en el mundo DeFi, de las finanzas descentralizadas, las barreras de entrada son muy bajas, más allá de tener un teléfono, una computadora, acceso a internet y poder manejarse en estas plataformas que son bastante complejas, pero que con un tutorial de YouTube se puede sortear. Entonces, hay comunidades también que intentan impulsar esto continuamente. Bueno, estaba pensando, hablábamos antes de Milce, que fue creo que estuvo en el episodio 22 de acá del podcast. Entonces, es como que hay comunicadoras y solamente quizás lo que hay que hacer es también potenciar un poco eso, comunicarlo y decir, che, estas barreras que están en otros sectores quizás más tradicionalistas, en cripto por de facto no existen. Quizás se construyen de manera práctica, pero no es que en el código de Bitcoin o de Ethereum es... No son como el Jockey Club, Claro. que no admite mujeres. Es más, quisiéramos tener más. Igual, de todas maneras, tampoco en el sector financiero había nada escrito que las mujeres no podían. O sea, estamos en lo es que mismo. lo que yo digo, es lo una que cuestión dice, cultural. Es que me parece que Es ahí algo la clave cultural. está en la educación financiera, ¿no? Si eso se empieza a hablar más normalmente, lo empezamos a familiarizar todos, ahí también después se va a ir expandiendo. Pero lo que yo veo es que es un mundo, se usa mucho la palabra permissionless, para todo lo que es descentralizado, donde no tenés que pedirle permiso a ningún fondo de inversión, ningún VC que tenga que decirte, sí, vamos a dejarte que trabaje con nosotros y también vamos a abrir las puertas para que puedas construir tu carrera. ¿No? Para poder empezar en el mundo DeFi, que yo lo decimos con mucha soltura, pero sí tiene sus complejidades, no hay que pedirle permiso a nadie que ya esté en esa institución. De nuevo, quizás estoy pecando optimista, lo dije al principio. Lo queremos ver de esa forma también, pero las realidades son las realidades y por eso también la idea es poder comunicarlo, ¿no? Yo tengo una última pregunta. Ahora yo preguntaba. Vamos. Vieron que ustedes me preguntaron si para mí el escándalo Libra había afectado la confianza en el mundo cripto. Bueno, yo tengo la duda de si para ustedes los cripto bros ahora desconfían más de mi ley. Depende del nivel de termo, podemos decir. Es muy fuerte eso, Guido. Acabas de hacer que nos putee el gordo Dan. Veníamos Siéntanse piloteándola. libres de contestar. No, pero lo hablaste en los medios. vos. Es que eso lo hablamos. Me parece que ahí, en líneas generales, me parece que sí, me parece que eso es lo que vos nombrabas, ¿no? De que el erudito en cripto claramente no lo es, ¿no? O, Él eligió la versión del boludo. claro.
o es la verdad, no lo sabemos, pero claramente erudito en cripto no es. Los que lo asesoraban, peor todavía, o muy malintencionados en ese sentido. Y que por ahí, si tenemos que sacar algo bueno de todo esto, es bueno, por lo menos que se empiece a discutir más, ¿no? Claro. Que se hable más de este tema, que se hable más, que se hable en todos lados. Espero que se haya hablado en mesas familiares, en asados, o para un lado o para el otro, pero por lo menos que haya gente hablando de esto. Me parece que eso a la industria le sirve, en líneas generales. Obviamente, si vemos nada más el lado negativo de eso, de bueno, se habló diciendo esto todo cripto es una estafa, mal por ahí, pero bueno, si alguien está del otro lado y entiende cómo funciona la tecnología, por lo menos con que uno sepa cómo funciona esta tecnología y pueda dar un poquito de luz sobre todo eso, me parece que está bueno y me parece que la discusión, esto va a pasar, ¿no? Como decía Grondón y su anillo, todo pasa. La tecnología va a seguir estando acá, los desarrolladores van a seguir estando acá y cada vez se van a generar mejores productos, ¿no? Y si realmente esos productos solucionan problemas de la gente, se van a usar. Y de lo de Estado también, porque la aplicación tanto de la blockchain como la IA en Estado es necesaria. Y es una ola que va a venir, no solamente, y fue como la reforma informática en el 97 al 2005, es algo que va a venir y va a estar, y va a facilitar la vida de todos los ciudadanos. Con lo cual, más allá de lo que está pasando ahora, este hecho puntual y esta coyuntura, la industria vino para quedarse. Y, perdón, y recuerdo lo que hablabas antes, en el momento que les tocó compartir el programa del Gato Silvestre, que el Gato Silvestre haya preguntado qué es un multisig, porque justo ahí se había salido que una de las wallets era un multisig y que Hayden dice, no es un multisig, ¿y quién tiene la firma? Yo solo, que primero es algo muy raro, pero que haya podido explicar que es una wallet que requiere autorización de más de una persona para poder hacer movimientos, eso es algo que nunca se había mencionado en ningún programa de es verdad. prime time de la del Igual televisión. las billeteras, justo me uso otro término, las cuentas empresa, de banca empresa, de cualquier banco, requieren cofirmantes. Claro. Es lo mismo. No O se sea, cuentan muchas cosas en este mundo. Por eso, no estamos hablando de algo recontra difícil. Es tener por supuesto. cofirmantes, 2, 3, lo que sean. En general, cualquier asociación civil tiene al presidente y al tesorero como cofirmantes, chicos. Es algo que nos pasan... Con lo cual significa, Sí. perdón que te No, interrumpa, por favor. que no solo hay un problema con este conocimiento, también hay un problema con la bancarización. Porque no hay mucha gente que sepa esto básico que acabo de decir de una asociación civil. A mí me pasó que en el Banco Nación intentamos abrirles las cuentas. Yo formulé una disposición de cuenta gratuita para toda asociación civil que se acercara vía IGJ, Inspección General de Justicia, cuenta gratis. Claro, cuando empecé a acercarme a asociaciones civiles que me pedían por favor, no tenían los papeles, no estaban inscritos en el IGJ y menos nunca habían entrado al banco. Claro. Por una cuestión también de que la baja bancarización en Argentina es un problema. Imagínense esta discusión. Sí. La blockchainización, como le decimos. Hay distintas capas, esa es la realidad, y en la formalización de las entidades falta muchísimo trabajo. Pasa con eso, pasa con qué quid tiene, por ejemplo, si tiene el quid del secretario o de la organización. Entonces hay mucha política de En Estado. los municipios pasa que, viste, Claro. que el intendente es el titular. Muchas veces, pero en las ONG también, y hay muchas cosas del Estado que quedan afuera, por ejemplo, muchos servicios que no se los puede brindar, porque finalmente está todo a disposición de un quid de alguien que fue secretario hace 20 años y ya no lo es más. Es muy difícil eso. ¿Puedo decir una cosa que acaba de pasar en vivo? Vos hablabas de cuál fue la ¿Quién tuiteó? respuesta. ¿Quién tuiteó? No, peor. Ah, ok. La respuesta del mundo, la comunidad cripto respecto a esto de Milei. En nuestra comunidad de WhatsApp, alguien estaba compartiendo una resolución de no sé qué, no lo llevo a leer porque pasaron muchos mensajes. Y la última respuesta es alguien que pone un memardo diciendo no lo promocionó, lo difundió. O sea, eso tampoco es una respuesta. Las respuestas son. Y bueno, nos reímos un poco de la tragedia, comedia que se formó en esto. O sea, y pasa. Es un bochorno que haya dicho, no lo promocioné, Bueno. lo difundí. Es como, Una es discusión como el dialéctica. perro me comió la tarea. Por decir algo sutil. Y no sé qué es peor, si eso, si lo del casino, si lo de la ruleta rusa. No sé, no sé qué es peor. No hay respuesta, me parece. Sí, no. Elige tu propia aventura de olvidarte de eso. Es muy difícil. ¿Algo más nos haya quedado que queramos discutir? Porque ya pasó la hora. Hay muchas cosas que queremos discutir. Yo propongo que trabajemos en algunas líneas de producción de propuestas concretas. Hoy estuve a la mañana en Gelatina, estaba con Mati Colombati y una de las cosas que me parece que el peronismo tiene que hacer, estoy convencida, es no solamente resistir a Milei, y para eso también la marcha ayer de jubilaciones y bueno, ahora parece que habrá paro de la CGT y demás, sino que tenemos que pensar
¿Cuál es nuestro proyecto de país? Eso involucra, desde el punto de vista de la economía, una discusión macro en serio. Digo, está bien, el problema de la inflación es cambiario, ahora la monetización del déficit no puede ser una solución que no tenga costos. Evidentemente los tiene. ¿Qué vamos a hacer en términos productivos? Tengo una catarata de proyectos con litio, con bienes de capital, con autos eléctricos. Bueno, en China vi un montón. No porque Argentina tenga que dejar de usar gas, que la verdad que nos sobra, sino porque tenemos que subirnos a la ola de producción de autos eléctricos que en el mundo. ¿Y qué hacemos con la tecnología y las finanzas? Creo que toda esa parte en términos propositivos de nuestro proyecto peronista está ausente. Así que los invito a que trabajemos en eso. Me parece que no puede ser sencillamente una idea de consignas. Siempre me acuerdo de Sergio Massa, que la verdad que se la rebancó en campaña, hizo en ese debate con Milei, propuso la moneda virtual, ¿se acuerdan? Sí, bueno. ¿Se acuerdan de todo el peronismo preguntándose qué es esto? Estaba bueno, ahora, así planteado, sin un debate, porque tampoco hubo tiempo, era todo un gran caos, había que ganar, pero sin un debate previo, más profundo, en donde hubiera realmente apropiación de la cuestión, era una consigna. ¿Qué hay que hacer? Bueno, realmente entender cómo queremos que la tecnología impacte en nuestro proyecto político y planificarlo. No sé por qué somos tan enemigos de la planificación. Realmente no lo entiendo. Esto ya es el momento catártico. No lo entiendo, pero creo que tenemos que planificar en serio. Eso lo sacaste de China también, me parece. Lo tenía de antes y cuando vi que funciona dije, bueno. Bueno, Perón, planes quinquenales. Bueno, somos peronistas. Japón, finalmente. el MIDI, también Corea del Sur también planifican, ¿no? Tal cual. Así que bueno, Julia, muchas gracias por venir. Seguimos hoy en contacto, obviamente, en lo que podemos ayudar, colaborar. Y bienvenido a este mundo cripto. Y me gusta que seas bitcoiner. Gracias. ¿No vamos a lanzar una moneda? Yo vine por eso. No, acá estamos promocionando Bala. Bala B2. Dijimos esa, pero por... Yo vine porque me dijeron que lanzábamos Vale, la moneda. No, eso viene después, Hay que dejar que crezca, después el pump, el dump. Es todo un proceso. Hay que hacerlo. Bien. Muchísimas gracias. Gracias.